joven, jovencita, buenas tardes, buenos días, ¿no? Dependiendo del horario en el que estés mirando esta enseñanza. Espero que allí donde tú estés, todo esté tranquilo, esté en paz, ¿no? De verdad, muchas bendiciones desde aquí. Me alegro mucho estar nuevamente contigo, ¿no? Dando esta enseñanza. Y bueno, pues, ¿qué te parece si ponemos esta enseñanza delante del Señor? Es una enseñanza muy, muy útil para nuestras vidas. Toda la palabra siempre es útil para lo que estamos viviendo. Solo Dios conoce tu situación y Dios ha de acomodar, ¿no? Como lo hemos visto en otros cursos, lo espiritual a lo espiritual, para que esta palabra se personalice en tu vida, se haga, se haga carne en tu vida, se haga una realidad en tu vida. Ajá. Bueno, pues vamos a ponerla delante de Dios. El tema es respuestas a la oración y vamos a levantar una oración. Padre, bendecido es tu nombre, agradecemos porque nos permites estar dando esta enseñanza nuevamente, nos permites estar delante de una cámara para enseñar de tu palabra, Dios. Y qué privilegio, Dios, agradecemos por la oportunidad que nos das y te bendecimos. Toma control de todo, Padre, toma control eh, de todo, Papito. Sé tú guiando esta enseñanza, sea tu Espíritu Santo aquí, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la enseñanza. Como te dije, nuestro tema de hoy es respuestas a la oración. Y bueno, pues, ¿qué te quiero decir en este día, ¿no? Con relación a este tema. Pues que, primero que nada, tanto tú y yo debemos de estar conscientes de que tenemos a un Dios vivo. ¿Estás de acuerdo? Tenemos a un Dios vivo. Y así como nosotros tenemos relación con, con personas vivas, ¿no? Como podría ser un amigo, una amiga, o con nuestros padres, ¿no? Eh, y, y en esa relación, en esa comunicación que tenemos con ellos, nosotros preguntamos y quizás ellos responden, ¿no? O siempre hay una respuesta, ¿no? Siempre hay un diálogo. Así mismo pasa con nuestro Dios, porque Él es vivo. Y cuando nosotros nos comunicamos a través de la oración con nuestro Padre, en Él siempre va a haber una respuesta. Él siempre responde a nuestras oraciones. Y bueno, pues como muestra, acá estamos, ¿no? Ya que si una servidora está aquí con ustedes, dando nuevamente enseñanza, ¿no? A través de estas plataformas, es un testimonio de esa respuesta que Dios da, esa respuesta que Dios da a la oración. En este caso, a la oración de mi familia, ¿no? En la sangre, pero también de mi familia en Cristo, ¿no? De todos aquellos hermanos que sé que me aman y que levantaron una oración a mi favor para que yo pudiera estar sana, pudiera estar sana y sirviendo, ¿no? Sobre todo, porque ese es el propósito de Dios, que le honremos con nuestra vida y que le honremos a través del servicio. Entonces, estoy muy agradecida con Dios por esas oraciones. Como ustedes saben, pues en el último eh, mes estuve con este virus, ¿no? eh, esta, eh, esta enfermedad de COVID, pero miren, Dios es bueno y
y Dios en su misericordia aquí nos tiene, ¿no? Y esta es una respuesta. Y bueno, pues ahora sí, vamos a iniciar como tal con nuestro tema. El primer punto, hermano, es que Dios responde a nuestra oración en múltiples formas. Ajá, en múltiples formas. Y la principal forma a través de la cual nuestro Dios responde es a través de su palabra. La palabra de Dios es ese legado que Él nos ha dado, es esa herencia. Y es por eso tan correcta esa denominación que se le da tanto a la primera parte como a la segunda de la Biblia, ¿no? Como Antiguo y Nuevo Testamento. Porque realmente lo que nosotros estamos recibiendo a través de la palabra de Dios es una herencia. Y es a través de este legado que Él nos deja que Él se manifiesta, ¿no? En esa esencia que tiene, como ese Dios eterno, ese Dios que no cambia, ese Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, de tal manera que este legado que fue escrito hace miles de años nos permite ahora conocerle más, ¿no? Conocer más esos atributos, esas características de Dios, pero no solamente eso, sino que a través de este legado nosotros podemos recibir esa respuesta a nuestras peticiones, esas respuestas a nuestras oraciones y aún esas respuestas que necesitamos, ¿no? A veces incluso sin pedirlas, pero Dios que nos conoce a la perfección y sabe cuál es nuestra necesidad y cuál es la situación que estamos pasando, Él se manifiesta con poder y entonces a través de la lectura de su palabra nosotros podemos recibir respuesta. Entonces, así como dice su palabra, ¿no? Ahí en el Salmo 99:6 dice, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Dice, invocaban a Jehová y él le respondía. Pues así pasa igual con nosotros el día de hoy. Así como pasaba en aquellos tiempos con Moisés, Aarón, con Samuel, que le invocaban. O sea, le buscaban a través de la oración. Así mismo pasa el día de hoy con nosotros, cuando le buscamos, cuando buscamos su rostro, cuando buscamos su cercanía. Él nos responde y la fuente principal para darnos esa respuesta es su palabra. La fuente principal siempre, siempre, mis hermanos, va a ser la palabra de Dios. De tal manera que también podemos nosotros ahí encontrar en el Salmo 119, ¿no? Como dice, ay, tus testimonios son mis delicias, pero también son mis consejeros. Es decir, a través de la palabra yo puedo encontrar esa respuesta que me guíe a tomar buenas decisiones. Es la palabra. Y bueno, mencionarte en este punto que es importante que cuando nosotros estemos leyendo la palabra o busquemos, ¿no? Tener esa cercanía a través de la lectura de la palabra, no solo sea para tener mero conocimiento, ¿no? Pues para saber qué dice el profeta Nehemías, ¿no? ¿Qué dice Jeremías? No, no solo para tener mero conocimiento, sino para ser guiados por él, para guiar nuestra vida conforme a su voluntad. Entonces, sugerencia y consejo práctico que yo te doy, cuando tú leas la palabra de Dios, cuando tú abras la palabra de Dios, levanta una oración al Padre, ora al Padre
y con un corazón dócil, con un corazón humilde, pídele en oración el que todos tus sentidos puedan ser dóciles para escucharle en ese momento, para escucharle a través de la palabra. Porque realmente cuando nosotros abrimos la Biblia, ¿no? Este tesoro que Él nos dejó, estamos recibiendo el mismo aliento de Dios. Estamos recibiendo su voz. Te decía en enseñanzas anteriores, estamos recibiendo la historia contada por aquel que la escribió. Es como si leyeras, no sé, cualquier libro que te guste, ¿no? Y que el autor te lo estuviese leyendo. Con la Biblia pasa eso. El autor de este libro te lo está leyendo en ese momento. Y nosotros debemos entonces ser dóciles y estar muy cercanos para poder escucharle. Y una vez que nosotros seamos capaces de escucharle a través de su palabra, Él nos ha de estar moldeando para que en algún momento Él pueda entonces hablarnos a través de ese susurro, de su voz perceptible. Yo te lo he quizás comentado también en cursos, ¿no? Como esa voz es tan clara, ¿no? O sea, cuando la escuchas, en realidad yo no la he escuchado muchas veces, ¿no? Son contadas, pero cuando la escuchas no te queda lugar a duda, no te queda lugar a duda y lo primero que haces es obedecer. Aunque el asunto pareciese tan ilógico e irracional, pero lo que tú haces y buscas es obedecer. Y luego mira los resultados, ¿no? Y el resultado no es más que bendición de parte de nuestro Padre. Bueno, eso es para decirte que Dios responde sobre todo con la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también Dios responde a través de sueños. Ajá. Dios responde a través de sueños. Dios siempre ha confirmado su palabra a través de sueños. Nosotros podemos mirarlo, ¿no? A través de las escrituras, por ejemplo, en el caso de Jacob, en el caso de José, que incluso pues se le conocía, ¿no? Con ese nombre, ¿no? De José el soñador, de otro personaje como lo fue Daniel, que fue llevado cautivo junto con otros jóvenes. Eh, y, y bueno, pues es que la palabra es muy clara, ¿no? Cuando nos habla acerca de que efectivamente Dios nos va a hablar, Dios nos va a aconsejar, incluso a través de sueños. Esa es otra forma. Acompáñame, por favor, ahí a Joel capítulo 2, 28. El 2, 28. ¿Y qué dice aquí la palabra? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, como Dios nos da esta promesa, ¿no? Derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué van a hacer? A profetizar, a profetizar. Y vuestros ancianos, ¿qué van a hacer? Van a tener sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, ahí incluso ya tenemos tres formas, ¿no? A través de las cuales Dios responde, que es la profecía
los sueños y las visiones. Y si tú buscas cómo en el Nuevo Testamento, mirarás ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 17, cómo esta misma promesa se confirma en el Nuevo Testamento. Cómo se confirma esta promesa. Y bueno, pues aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? de personajes que fue a través de un sueño que Dios les habló, ¿no? Dios les confirmó algo. Dios les avisó de algún peligro. Y aquí tenemos el ejemplo de José, ¿no? En Mateo 2:12, de José y de María. Acompáñame a las escrituras. En Mateo 2:12 dice la palabra de Dios: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Si te das cuenta, aquí José fue advertido. Aquí José fue advertido, tuvo una revelación a través de este sueño, de este ángel que se le apareció en este sueño, instruyéndole, ¿no? Toma a María y toma a Jesús y huye a Egipto y debes de permanecer allí hasta que yo te diga. Y fue tan claro el sueño para José que entonces él inmediatamente despertó, ni siquiera esperó, ¿no?, a que fuese de día, sino dice, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Entonces ahí puedes también mirar pues la obediencia, ¿no? Qué importante, porque ¿qué pasa muchas veces, no? Queremos recibir esas respuestas de parte de Dios, oramos y le pedimos dirección, le pedimos guía, no sé, cualquier petición que ahora venga a tu mente, ¿no? Estamos allí pidiéndole al Señor y Él nos contesta, ¿no? Pero esa respuesta es una instrucción o una advertencia. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues nos seguimos dormidos, ¿no? Incluso ya llega el día, nos levantamos y apenas nos vamos acordando del sueño, ¿no? Entonces, qué importante es la obediencia cuando recibimos una respuesta de parte de Dios. Una respuesta de parte de Dios, ¿ok? También Dios responde, como ya lo mirábamos ahí en esa cita de Joel, Dios responde a través de visiones. ¿No? Dios responde a través de visiones y aún a través de profecías, ¿no? Dice la palabra de Dios en Génesis 46:1 y aquí nos está hablando justo de Israel, en este caso, bueno, dice la palabra, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Entonces, aquí ya la palabra le está llamando Israel a un personaje, ¿no? Si recuerdas a quien Dios le cambió el nombre. Está hablando de Jacob. ¿Te acuerdas? Como en ese encuentro que tuvo con el Señor en Peniel, el Señor le cambió su nombre y le dijo, ya no se te llamará más Jacob, sino ahora Israel, que significa príncipe. Y aquí ya la palabra alude a Israel, ¿no? Y ya el versículo 2 de Génesis 46 dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche. Y dijo, Jacob, Jacob.
Y él respondió, heme aquí. Aquí la pregunta que tenemos es, cuando Dios nos responde, ¿estaremos dispuestos, ¿no?, a recibir esa respuesta? Porque aquí Jacob estaba dispuesto. Dijo, heme aquí. O sea, estaba dispuesto. Reflexiona. O reflexiona. Si Dios contesta esa oración que tú le has hecho y Dios responde, ¿estarás dispuesto a hacer lo que Dios te mande hacer a través de esa respuesta? Lo dejamos para la reflexión, ¿ok? Y bueno, versículo 3, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo estaré, yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Le estaba dando una instrucción. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Así le dijo a Jacob. Y efectivamente, ¿no? Hizo de él, de su descendencia, una gran nación. Y efectivamente, la mano de José en Egipto fue la que cerró sus ojos. Eso es a través de visión. Otra forma a través de la cual Dios nos da una respuesta o nos puede dar, ¿no? Existe esa posibilidad, es la profecía. La profecía. Y justo la misma palabra dice de esta que es la palabra profética más segura, porque todas esas personas que tuvieron esa disposición, que tuvieron esa docilidad para escuchar la voz de Dios, todas esas palabras que recibieron están escritas aquí. Por eso esta es la palabra profética más segura. Ajá. Porque supieron escuchar la voz de Dios. Y el tema no nada más es recibir la palabra profética o la profecía, sino es obedecerla, ¿no? Como ya lo mencionamos. Dice la palabra ahí en Números 12:5, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Entonces, Dios habla a través de sus siervos, a quienes les ha dado ese don de profecía, es decir, ese don de escuchar su voz a través de sueños, de visiones y de escuchar su voz para poder exhortar, para poder animar, para poder dar corrección, para poder dar guía a su iglesia. Entonces, esta es otra forma a través de la cual el Señor nos habla, a través de la profecía, dada a través de sus siervos los profetas. Y esta forma, ¿no?, tan hermosa a través de la cual el Señor habla, pues a través de sus hechos, a través de cosas extraordinarias, ¿no?, porque salen de lo ordinario y a través de las cuales nos habla. Pero también cosas ahora sí tan ordinarias y que pareciesen tan simples, pero que allí podemos mirar también la mano de Dios, ¿no? Acompáñame al Salmo 65:2, ¿no?
Salmo 65:2, dice, tú oyes la oración. O sea, ten esa seguridad, hermano, así como lo decía el salmista, que tenemos un Dios que escucha nuestra oración. Ten esa confianza y ten esa certeza. Dice, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecerán contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Y en esta ya tarde, lo que yo te puedo decir, hermano, es que tanto tú como yo somos bienaventurados, porque Dios nos ha escogido. Si estamos aquí y si tú estás del otro lado de, del video ya, del otro lado de la cámara, escuchando la enseñanza, es porque Dios te ha escogido. Dios te ha escogido y te ha traído para escuchar su enseñanza, sus consejos. Somos bienaventurados. Somos más que felices. Ajá. Entonces, grábalo en tu corazón, atesóralo en tu corazón. No somos cualquier persona. Y no es para que te sientas más que los demás, sino para que estés consciente del rol que juegas, de la importancia que tienes para Dios. Ajá. Eres bienaventurado, más que feliz. ¿Sí? Por siempre feliz. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Entonces, ¿esto qué me habla? De que Dios nos escoge, nos atrae hacia Él para que habitemos en sus atrios. Y eso habla entonces de una cercanía, de el estar en los atrios de Dios. Me habla de dedicar esos tiempos, ¿no?, a la oración, para tener esa relación con mi Padre, para tener esa intimidad con mi Padre. Y en esa cercanía y en esa intimidad que tenemos es cuando nosotros vamos a mirar sus respuestas a través de lo que Él hace, a través de sus obras, a través de hechos, de hechos. Y es por eso que dice la palabra que allí es cuando nosotros vamos a ser saciados del bien de su casa, de tu santo templo. Dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Esa es justo en esa relación, ¿no? En esos momentos, en esas circunstancias, ¿no?, que nosotros entonces vamos a mirar esas respuestas. Dice, sigue diciendo el salmista, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar, tú el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Luego sigue diciendo, por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde, visitas la tierra, la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan
grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. ¡Wow! Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Entonces, otra de las formas a través de las cuales el Señor nos responde es con hechos, con tremendas cosas que Él hace, pero también con cosas, como yo te decía, que pareciesen a la vista muy simples, ¿no? Pero que son esos detalles, ¿no? Que tiene el Señor. Esos detalles que van, van llenando nuestro corazón, ¿no? Como puede ser el mirar, ¿no? La luna en las noches, ¿no? O el tener ese sol en las mañanas, o algún detallito como quizás ir en el transporte y mirar, ¿no? La sonrisa de un bebé, ¿no? O mirar esos ojos de un bebé llenos así de un brillo especial, y esas cosas, ¿no? Tan sencillas a través de las cuales el Señor nos muestra que, que Él vive, que Él está, que Él tiene cuidado de nosotros. Bueno, eh, continuamos con el segundo punto de nuestro tema, y es acerca de que Dios sí condiciona sus respuestas. Sí, Dios pone condiciones, ¿no? A esas respuestas. Y nosotros lo podemos ver muy claro, ¿no? Ahora que vimos este tema del diezmo, de la ofrenda, de las primicias, como la palabra, ¿no? Ahí en Malaquías 3:10 dice, traed, ¿no? Todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, no solo condiciona en este versículo, sino hasta nos llama a probarle, ¿no? Que probemos. Y también, ¿sabes? Un pasaje así en donde podemos mirar, ¿no? Como, pues sí, Dios condiciona, porque como lo mencionábamos hace un momento, la obediencia se debe de mirar en nosotros como hijos, la obediencia. En Deuteronomio 28, ¿no? Como, como incluso el título, ¿no? Del capítulo dice, bendiciones de la obediencia. Y cómo el Señor condiciona, ¿no? Esas bendiciones justo al el escuchar atentamente su voz. Dice la palabra de Dios, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero es sí, esa es la condicionante, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para guardar y poner por obra lo que Él te mande, ¿no? A través del escuchar su voz. Entonces, qué importante es no solamente saber que Dios responde, sino que cuando nosotros escuchemos la respuesta, lo que Dios espera de nosotros es que guardemos y pongamos por obra sus mandamientos, para que entonces vengan todas estas bendiciones. Dice el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y ni siquiera las vas a tener que buscar, hermano o hermana, sino que son bendiciones que, dice la palabra, que te alcanzarán, no las vas a tener ni siquiera que buscar, si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Y ahí ya vas a poder escuchar
¿no? Todas esas bendiciones que son muchas, porque nuestro Dios es así de vasto, ¿no? Entonces, Dios sí condiciona sus respuestas, mi hermano. Ahora bien, punto 3. Dios siempre contesta a nuestras oraciones. Eso ya lo dejamos claro. Y siempre contesta con un sí y con un no. A veces pensamos que Dios no contesta porque no, no, no hemos percibido su respuesta. Pero reflexiona, hermano, quizás Dios haya contestado a esa oración con un no y por eso tú piensas que el Señor aún no te ha contestado, no te ha dado respuesta. Entonces, vamos a reflexionar acerca también de las peticiones que le estamos haciendo a nuestro Padre, porque hay que considerar este versículo, ¿no? Que tenemos en Santiago 4:3. Búscalo ahí en tu Biblia. ¿Cómo dice esta palabra? Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestros deleites. Ay, qué duro, ¿no? Y luego más duro cuando leemos el versículo 4, ¿no? Que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y es que, ¿qué pasa? Muchas veces nuestras peticiones no están enfocadas a hacer la voluntad de Dios, o no son conforme a la voluntad de Dios, sino son conforme a, a lo que amamos en el mundo, a los deleites que aún tenemos del mundo, a lo que aún nos queda, ¿no? De esa vida anterior, ¿no? De esa vida anterior. Y entonces pedimos conforme a esos deleites, ¿no? Y, y no recibimos respuesta. Pero es por ello, porque no sabemos pedir, porque pedimos mal. Entonces, hay que considerarlo. Igual, no sé, ahorita estoy recordando cómo nuestro pastor, ¿no? El día domingo nos hablaba acerca de, de cómo Saúl incluso se fue a consultar a una divina porque él sintió que no había recibido respuesta de Dios, cuando por supuesto que no iba a recibir la respuesta de Dios porque ya Dios, ¿no? Ya Dios le había hablado, ya Dios le había dicho, ¿no? Que, que no iba a ser rey. Y entonces, eh, ¿cómo iba a recibir respuesta? Más bien, no había recibido la respuesta que él quería recibir. Entonces, la respuesta de Dios ya había sido un no tajante. Y él seguía buscando el sí. Y entonces le pareció no recibir respuesta y por eso se va a consultar a la divina. Y es que a veces así somos nosotros, ¿no? No recibimos lo que estamos esperando conforme a los deleites, ¿no? De nuestra carne, conforme a nuestros deseos. Y entonces nos enojamos con Dios, nos enojamos con la iglesia, nos enojamos con el pastor, nos enojamos con nuestros hermanos de la iglesia y nos vamos a otro lado, a buscar respuestas en otro lado. Uy, qué fuerte porque allá no vamos a recibir respuestas que bendigan, consejos que te lleven a la vida, sino es con el Señor. Ajá. Bueno, este punto creo que queda claro. Ahora, el siguiente es que no siempre, ya de cierta manera lo estábamos tocando, ¿no? No siempre hace Dios lo que yo pido, no siempre hace Dios lo que yo pido. Incluso
podemos pedir algo coherente, algo lógico, pero, pero Dios quizás no quiere actuar de esa forma, ajá, porque sus propósitos son otros. Porque, ¿tú qué crees? O sea, ¿qué de malo tiene, por ejemplo, que un joven pida el quedar o el tener un lugar en una preparatoria o en una universidad? No tiene nada de malo. Yo creo que eso es conforme a la voluntad de Dios, ¿no? El tema es que ahí debemos de entender y de preguntarle al Señor cuál es el plan que tiene para mi vida o el propósito que tiene para mi vida. Porque cuando recibimos una respuesta negativa, cuando es el rechazo, ¿no? En esa universidad, o el rechazo en esa preparatoria o en esa secundaria, decimos es que Dios no contestó. No, Dios te contestó con un no, pero no siempre Dios va a hacer lo que tú pidas. Él tiene quizás otro propósito y por eso tienes que tener esa cercanía con Él, ¿no? Para conocer sus propósitos. Entonces, ya ese propósito era que tú aprendieras de otra forma. Yo te puedo decir que en mis tiempos de adolescente, pues yo pedí quedar en la preparatoria número 9, ¿no? Que está allí sobre Insurgentes, muy cerca de Indios Verdes, y Dios no me concedió esa petición. Dios me mandó a CCH Vallejo. ¿Por qué? Dios quería que yo aprendiera el método del CCH. Dios quería que yo aprendiera ese tipo de enseñanza o aprendizaje que es a través del ser más autodidacta. Pero yo lo entendí pues, años después, ¿no? Entonces, no siempre Dios hace lo que pedimos. Y Jesús nos da ejemplo de ello. Ahí en Getsemaní, ¿no? En Lucas 22:41, ¿cómo dice la palabra? ¿No? Que puesto de rodillas, Jesús ora y le dice al Padre, si quieres, o sea, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, Señor, pasa de mí esta copa. Es decir, ahorita estoy sufriendo. Ahí Jesús le estaba mostrando a Dios, le estaba externando a Dios todo lo que en ese momento él estaba sufriendo. ¿Y sabes por qué estaba sufriendo? No porque Jesús fuese una persona injusta, sino que él estaba sufriendo por todas las injusticias, porque en ese momento ya estaba cargando con todas nuestras injusticias, con todo nuestro pecado, con toda nuestra maldad. Y es por eso que tuvo ese momento de quebrantamiento, ¿no? Y él tenía y ya sentía ese dolor. Pasa de mí esta copa. Él dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y efectivamente, Dios hizo su voluntad y eso lo vamos a mirar en el punto siguiente, ¿no? Que es acerca de que el propósito de las respuestas de Dios no es hacer nuestra voluntad. El propósito de las respuestas de Dios es hacer su voluntad. Y yo te digo que en este versículo de Getsemaní, efectivamente, el Padre hizo su voluntad. Porque la voluntad en ese momento, en ese quebrantamiento, ¿no? De Jesús, era que el Padre pasara de él esa copa, es decir, que quitara esa carga, esa carga. Pero el Padre no lo hizo. ¿Y sabes por qué no lo hizo? Porque era necesario que se cumpliera la voluntad de Dios. Era necesario que se cumpliera la voluntad de Dios. Y no lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Y por ese amor, por ese inmenso amor, no pudo quitarle ese dolor en ese momento a Jesús. Él sabía, el Padre sabía que si concedía esa petición de Jesús, no se iba a cumplir su voluntad, que era salvarnos a ti y a mí.
Y por ese amor en el Padre, por ese amor en el Padre, es que no le quitó ese sufrimiento a Jesús. Pero ¿sabes lo que sí hizo? Le fortaleció. En ese momento sí le fortaleció. Dice el versículo 43 allí de Lucas 22, que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y también si tú lees el versículo 44 puedes mirar la agonía de Jesús. Dice, estando en agonía, oraba a Jesús más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces ahí se puede mirar la magnitud, cuán grande era el sufrimiento en ese momento de Jesús. Dios no le quitó esa carga, que ya llevaba a cuestas por todos nuestros pecados, pero sí le fortaleció. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que el propósito de las respuestas de Dios no es hacer nuestra voluntad, no es hacer lo que yo pido, sino hacer su voluntad en nuestras vidas. Y como ejemplo, bueno, pues no me vas a dejar mentir, ¿no? Quizás los jóvenes, ¿no? ¿Cuántos maestros, ¿no? No nos han hecho sufrir tanto, pero el propósito es que aprendamos disciplina, ¿no? También, o sea, yo te puedo decir, tuve no solamente maestros estrictos, sino también, híjoles, un jefe muy estricto. Él era notario en el Estado de México, en Tecámac, y muy estricto. Pero si Dios me permitió estar ahí y padecer todo lo que padecí allí, fue porque Él ya tenía un lugar preparado para mí en otro trabajo y sabía que esa preparación era necesaria para que yo pudiese en ese otro trabajo permanecer durante 15 años. Entonces, imagínate, siempre nosotros pedimos algo y Dios no nos contesta como queremos, pero más bien debemos de preguntarle al Señor cuáles son sus propósitos, ¿no? En ese hecho, en esa circunstancia o en esa situación. Exacto. Muy bien. Ahora vamos a mirar los tipos de respuestas que nos da el Señor, ¿no? Los tipos de respuestas, pues pueden ser esas promesas. No sé tú cuántas promesas hayas recibido de parte de Dios. Yo he recibido muchas, pero esas promesas se reciben justo teniendo esa cercanía con el Padre a través de su palabra y a través de la oración. Así que te invito a que continúes teniendo esa cercanía, teniendo esa intimidad con nuestro Padre. Otro tipo de respuesta que nos da el Señor es a través de mandamientos. A través de mandamientos. Los mandamientos son imperativos, son órdenes. Entonces, a veces se nos está dificultando ahí la situación con cierta persona y el Señor a través de un sueño nos dice y nos recuerda la palabra ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, sabemos que esa es la respuesta, amar, ¿no? Amar. Y luego estamos leyendo, ¿no? En nuestra lectura diaria y cómo leemos a través de la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, ay, está hablando el Señor. Sí, claro, a través de un mandamiento, ¿no? Amar. Y a veces esos mandamientos pues no son fáciles, ¿no? Pero hay que obedecerlos porque es a través de la disciplina que el Señor nos va enseñando, ¿no? Que el Señor nos va enseñando. También el Señor nos responde, o los tipos de respuesta que también podemos recibir de parte de Dios es a través de exhortaciones. ¿Cómo miramos, no? A través de esas cartas que Pablo le escribía a Timoteo,
acerca de la exhortación, ¿no? Como Pablo, como un padre, le exhortaba a Timoteo, ¿no? Que era jovencito. Y, y así lo podemos también mirar, ¿no? A través de las escrituras y como le dice allí Pablo, que nadie tenga en poco tu juventud, ¿no? Y le dice, cuídate de ti mismo. Entonces, esas son exhortaciones, ¿no? En donde le animan, que a pesar de que de su corta edad, él tenía que ser enseñado, él tenía que ser estudioso, él se tenía que cuidar incluso de sí mismo, ¿no? Entonces, esas son exhortaciones. Y pues a través de enseñanzas también, es una respuesta a través de la enseñanza. Quizás hemos estado orando, ¿no? La familia por alguna situación pues, que hemos estado pasando y durante la enseñanza, ¿no? Del día domingo, escuchamos a nuestro pastor y ay, justo esa palabra que él da es para nuestra familia o es para la situación personal que estoy pasando, viviendo. Y no solamente la enseñanza de los domingos, por eso es importante que tú te conectes, ¿no? Y te unas a todas las enseñanzas que hay dentro de Centro Cristiano Zumpango y de acuerdo a tu edad. Hay enseñanza para varones, que te unas a esas sesiones de Zoom, las enseñanzas para damas que se dan a través de Facebook, las enseñanzas que se dan a los jóvenes, que también es a través de Facebook o en ocasiones también tienen sesiones vía Zoom. Entonces, es importante. Y los niños también, ¿no? Entonces, porque, porque Dios es tan grande, es tan bueno y es un Dios personal y Él sabe nuestra necesidad y nos habla a través de esas enseñanzas. Y bueno, pues finalmente, ya para concluir con este tema, es ¿cuánto tengo que esperar? El tiempo de espera. Y es que cuando estamos orando por alguna situación, por alguna necesidad, a veces somos bien impacientes, ¿no? Somos bien impacientes y queremos mirar la respuesta de manera inmediata. Y cuando no la miramos de esa forma, entonces pensamos que Dios no nos ha escuchado, que Dios no nos hace caso, que no somos importantes para Él, ¿no? Entonces, es importante ser pacientes y justo la paciencia es parte de ese fruto del Espíritu. Y pues, ¿cuándo damos ese fruto en el Espíritu? Pues cuando estamos cerca de Él, cuando se une el Espíritu de Dios con el Espíritu el Espíritu de Dios con nuestro espíritu, y entonces tenemos esa cercanía, es cuando se están produciendo o se está produciendo ese fruto. Y ese fruto, uno de los gajitos de ese fruto es la paciencia. Entonces, si nosotros estamos día a día más cercanos a nuestro Padre, entonces nosotros vamos a poder ser más pacientes. Ajá. Cuando nosotros nos alejamos, entonces pues empezamos a tener esos rasgos, ¿no? de impaciencia. Y bueno, ¿qué dice la palabra? Dice ahí en Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, quizás Dios nos responde y nos responde a través de su palabra y nos da una promesa sobre cierta situación, pero pues esa es una promesa, todavía no se cumple en nuestra vida. Pero esta palabra dice que para ello, para esperar, ¿no? Que llegue esa promesa es necesaria la paciencia. Pero también dice el versículo otra cosa que es importante, hacer la voluntad de Dios, porque acuérdate que las respuestas de Dios sí llevan condición. Entonces, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, o sea, eso es necesario, o sea,
el hacer la voluntad de Dios, entonces obtengáis la promesa que Él te ha dado. Entonces, si tú tienes promesas en el Señor, atesóralas, pero condúcete conforme a la voluntad de Dios. Y está cercano a Dios para que entonces en ti se pueda producir esa paciencia. También es importante la fe. ¿Por qué es importante la fe? Aquí tenemos el caso de Abraham, ¿no? En Romanos 4:18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, porque sí, o sea, imagínate, o sea, Abraham, o sea, ya de edad muy, muy avanzada, y él pudo haber mirado sus arrugas, él pudo haber mirado tantas cosas, ¿no? Ya en su cuerpo que decir, pues yo no voy a tener un hijo, ¿no? Pero dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, sé que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gracias a Dios. Y qué importante es esto, o sea, que de verdad activemos nuestra fe. La fe se activa a través de la palabra, del oír la palabra de Dios. La fe se activa a través de el escuchar la palabra, a través de las enseñanzas, de escuchar, de alabarle, de adorarle. Así se activa nuestra fe. Nuestra fe no se activa viendo Facebook, no se activa viendo Netflix, no se activa estando ahí chateando con los amigos, no, si no se activa nuestra fe. Entonces considéralo, tómalo en cuenta, ¿sí? Y algo importante, Abraham dice, dando gloria a Dios, o sea, aquí Abraham ya le estaba dando gracias a Dios por esa promesa. Se plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, creyendo en el poder de Dios, creyendo en qué clase de Dios tenemos, ¿sí? Y bueno, pues con esto concluimos, hermanos. Pues como conclusión, Dios siempre responde, y con un sí, con un no, Dios espera obediencia cuando nos da una respuesta, y también que es importante esperar ese tiempo del Señor, que no son nuestros tiempos, que es en el tiempo del Señor, y el tener fe, el ser fortalecidos en fe justo a través de la palabra y de la oración. Como acción práctica, bueno, pues lo que te vamos a pedir como acción práctica es que anotes en tu diario o en la libreta que llevas, ¿no?, de oración, aquellas intenciones en las que tú sientes que quizás Dios no ha respondido. Y te voy a dejar 4 acciones. Acción número 1. Reflexiona si realmente Dios no te ha contestado respecto de esa intención. Acción número 2. Pregúntale qué espera de ti para dar esa respuesta o contestar a esa promesa. Y una vez que le preguntes y él te responda, actúa, obedece. Tercera, pide ser dócil para entender la actitud que él espera de ti y paciencia para esperar en sus tiempos. Y cuarto, agradécele por la respuesta que has de mirar, aunque aún no la mires. Amén. Bueno, hermano, pues gracias por este tiempo. Asimismo vamos a agradecerle a Dios y nos despedimos. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar durante esta enseñanza. Guía a mis hermanos en ese tiempo de reflexión, en ese tiempo de oración. Guíales, muéstrales, revélales, Dios, a través de esa multiforma que tú tienes de actuar, qué es lo que quieres para sus vidas, Dios. En el nombre de Jesús,
nos ponemos en tus manos y te agradecemos por este tiempo de enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues nos vemos en nuestra próxima sesión Zoom. Cuídate mucho. Dios te bendiga.